Hola Patricio, ¿qué tal? ¿Qué haces, Ariel? ¿Todo bien? ¿Todo bien, bien? Che, bueno Patricio, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para mí es realmente un honor. Bueno, gracias. Gracias por tenerme en cuenta a mí también y bueno, gracias por nos llama por este espacio y estos minutos. Está bueno, me gusta hablar de estas cosas. De 10, de 10. Y bueno, como te venía comentando, por ahí este espacio solamente, generalmente uno lo hace a los músicos y esa fue la idea primaria, pero después, ¿por qué no a la gente que también fomenta en cierta manera lo que es todo el circuito metalero, ¿viste? Así Ah, que ahí está tu personalidad. perfecto. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, Espero que sirva. Estoy más no, acostumbrado a por favor. entrevistar que me entrevisten. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a alargar la primera. Ahora estoy relajado yo. Che, a qué edad empezaste a escuchar metal y cuáles fueron esas primeras bandas que te adentraron hacia el género? Eh, bueno, las bandas, o sea, no voy a sorprender a nadie, ¿no? Son muy básicas como la mayoría. Empecé más o menos cuando pasé a primer año de la secundaria, 12 13 años fue más o menos. Hace bastante, hace, bueno, hoy tengo 41, así que hagan la cuenta, ¿no? 28 años. Y situate en ese contexto, entre 90 y 92, por ahí. eh, no había internet, era muy complicado todo. O sea, si querías leer o informarte sobre una banda, era comprar la Metal Hammer, la Heavy Rock o las revistas que venían, algunas de España, porque encima eran las que venían en español. Y ya Y bueno, para ese ¿eh? entonces estaba la revista Madhouse, ¿verdad? La revista Madhouse acá en Argentina, así estaba la Pelo también, bueno, había varias, pero las que venían de afuera venían atrasadas como 6 7 meses a veces. Entonces, Claro. eh, a veces tenía la información desactualizada, pero era lo que tenías, ¿viste? Y en cuanto a Exacto. conseguir la música, complicado, ¿viste? No había internet, no tenías plataforma de descarga, no existía el MP3. Tampoco estamos hablando de la época de Mozart, ¿no? Estamos hablando del año 22, 93, ya estaba el álbum negro, ya Claro. estaba el Canon to Extinction, ya estaba Pantera, ya había bastante escena constituida ahí. Y las primeras bandas, mirá, a nivel local, Hermética obviamente, y cuando nosotros empezamos, así con algunos amigos del barrio, era toda una odisea y era algo muy difícil el hecho de estar consiguiendo cosas, ¿no? O sea, era el sueño conseguir ácido argentino, por ejemplo, en cassette, me acuerdo que lo busqué un montón. Sepultura, me acuerdo en ese momento también, Arais ya estaba. Pantera había sacado hacía muy poco ¿cómo se llama? El disco, bueno, el Cover from Hell. Ah, claro. Eh, ¿Qué más había? Bueno, Metallica obviamente, Claro, Megadeth, bueno, y tradicional. claro, pasa que cuando uno se adentra el género, principalmente uno se adentra por las bandas que más suenan y después uno se va sumergiendo en lo que es el circuito, todo eso. Claro, exactamente. Y muchas veces uno comienza con el disco más accesible a veces. ¿Cuánta gente empezó con Exactamente. Metallica en el álbum negro? Después fue para atrás. O incluso, Sí, sí. también es una cuestión generacional, ¿no? Mucha gente que escucha por nombrar a Metallica, ¿no? Sí, Conoce sí. los últimos discos y capaz que los primeros no. Y a veces van para atrás y a veces no. Pero a todos nos pasó lo mismo. Yo, por ejemplo, en los 90 cuando empezaba recién, por ejemplo, bandas como Deep Purple me interesaban desde Perfect Stranger para arriba, porque el otro me sonaba viejo, me sonaba rústico. Y con el tiempo es como que vas desarrollando un poco el oído, vas creciendo así musicalmente y vas para atrás. Eso pasó en todas las generaciones, Exacto. así que uno no tiene por qué estar juzgando a nadie. No, no, está bien. Por ahí hay cosas que no te gustan, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo veo en Seguro. bandas nuevas como In Flames, por ejemplo, ¿no? Que van variando y uno por ahí como que se queda atrás y dice, me gustaba más lo anterior. Pero bueno, hacen música para un montón de gente, no para uno nada más. Entonces, Exactamente. yo lo Exacto. respeto, por ahí puedo decir no me gusta, hoy, capaz que más adelante sí.
Y bueno, y es así, qué sé yo. Aprendí Está con el tiempo a bien, no criticar tanto, está porque a veces bien. uno no sabe que te puede gustar dentro de unos años. Sí, 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 es cierto. Así que bueno, esas Y, fueron las bandas, más o menos. claro. ¿Y desde cuándo te apasionaste por hacer radio? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Mirá, fue como un poco de casualidad. Lo que pasa es que fue también paralelo a... me gustaba leer ya, desde chico me gustaba leer. Entonces, siempre tenía como esa obsesión de lo que escuchaba o lo que leía e investigar, ¿viste? Entonces, escuchaba, qué sé yo, Hermética y quería saber cómo se llamaban los músicos. En esa época no tenías mucha información. Por ahí te pasaban un TDK grabado y atrás decía que el Tano Romano toca la guitarra, o qué sé yo, Phil Anselmo es el cantante de Pantera y no tenías mucha información. Son de Estados Claro, Unidos, son de Los Ángeles, lo que sea. Y siempre me interesó eso, entonces bueno, empecé a comprar revistas, y empecé a buscar información donde podía. Después se volvió como una obsesión para mí el hecho de la información. qué bueno. Y empecé a hacer radio por, bueno, en medio de casualidad, por un conocido de la familia que era como un ícono de la radio de acá de Neuquén, que tenía un programa con mucha audiencia que se llamaba Quemando el Piso. Entonces, bueno, me empecé a enganchar con ese programa, pasaban de todo, pero por ahí tenía sus partecitas más rockeras, y me empezó a interesar, lo empecé a escuchar, empecé a ir, después empezó a ir mi familia también, porque eran amigos, qué sé yo, entonces como que nos empezamos a meter en ese mundo de la radio, ¿no? Me empezó a gustar y dije, esto me gustaría hacerlo. Y bueno, empecé de a poco, invitado siempre, porque uno no arranca, digamos, solo o conduciendo un programa. Exactamente, No, arranqué muy claro. de abajo, invitado en un programa que se llamaba Un Paso al Frente, en el año 93, 94 por ahí. Así que esa Este, fue tu primera participación de decir, hablar sí, ante la gente. sí, 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 tenía una columna nada más donde hablaba poquito. Era una época donde estaba mucho el hardcore también metido, NDI, Edo, todas esas bandas, de ahí se habían sacado el nombre del programa, Un Paso al Frente. Y bueno, después empecé a escuchar más radio, me empecé a interiorizar y a ¿cómo se llama?, interesar por la radio. Y acá en Neuquén siempre hubo una radio que fue muy mítica, digamos, que era una radio de rock, que quizás no en las provincias existió algo así. En los 90 una radio que era netamente de rock, y tenía programas de rock, bueno, de blues, de lo que sea, de punk, y era una radio que todo el mundo quería estar. Bueno, empecé a escuchar esa radio en el año 95-96 pude acceder ahí, y empecé ahí en esa radio, y eso fue como mi debut realmente más formal, y fue muy bueno realmente. Fue muy bueno, un aprendizaje muy grande porque había gente que sabía mucho, que te aconsejaba Claro, muy bien. Uno era un pibe donde a mí siempre escuché a la gente que sabe, entonces como que aceptaba eso y lo fui tomando, fui aprendiendo algunas cosas sí, otras no, por ahí uno toma su estilo en algunas cosas. Y empecé en esa radio, hicimos un programa que se llamaba Paraíso Under, que duró 2, 3 años más o menos, donde en ese momento pasábamos bandas under, ¿no? En ese momento, seguro. para que tengas una idea, under le llamamos a Cradle of Filth, por ejemplo, a Dimmu Borgir, porque era toda una camada de bandas nuevas en ese momento. Hoy vos decís Claro, claro. under y no lo es, pero bueno, en ese momento eran bandas que costaba conseguir y que recién Claro, estaban que para estos lados, por decir, eran bandas nuevas. Sí, incluso allá por ahí también, porque eran, viste, eran bandas. Nuclear Blast no era lo que soy, Centuria y Media tampoco, y Claro. bueno, hacíamos un programa donde poníamos esas cosas. In Flames, los primeros discos In Flames, el Loner Strain, Just a Race, todo eso, Love Tranquility, qué sé yo, bueno, un montón de bandas que no eran muy conocidas en ese momento, le fuimos dando difusión y esto estaba muy bueno realmente. Y después entré como a un programa que ya estaba establecido hace unos años en esa radio, más grande, que se llamaba Sin Anestesia, que era un programa que tuvo como 15 años al aire, estuvo más o menos en todos los Sí, 90. un programa que nunca lo escuché, pero sí se lo sentí nombrar por ahí, o que alguno por ahí lo Claro, nombra y de algún lado claro. lo he escuchado. Bueno, y ese programa realmente, bueno, a mí me marcó mucho, fue realmente como para un jugador, para mí era como jugar, no sé, en River, más o menos, porque para mí era demasiado, ¿viste? Y estar ahí era, si bien no era yo el principal, porque no era el principal, era uno más de los que estábamos ahí, pero bueno, estar ahí para mí fue algo muy bueno, y era una radio que se escuchaba en muchas
ciudades aledañas también, que tenían mucha audiencia. Para que te des una idea, en ese momento se usaba mucho el llamado telefónico, no es como hoy la red social que es mensajito, o por ahí te ven y no participan, ¿viste? Pasa mucho eso. Cientos Sí, y pico sí. de llamados teníamos, ¿viste? Con un telefonista que Qué anotaba. bárbaro. Y realmente estuvo muy bueno eso. Y ahí se ponía de todo. Desde B8, bandas consolidadas argentinas, bandas nuevas argentinas. Ahí hemos puesto Raíz, hemos puesto Militia, todas esas bandas cuando arrancaban, Nepal. Y también las bandas de afuera. Yo en ese Claro, momento ya todas estas estaba bandas que arrancando. en los 90 pegaban fuerte, las bandas Sí, como Nepal, todo eso. sí, totalmente, totalmente. Y en ese momento yo ya arrancaba me empezó ya a gustar el metal sueco. Ya ahí iba, llevaba un Age of Sanity, un disco de Dismember, y era todo como muy nuevo en ese momento. Y incluso también bandas góticas también, ¿no? Moonspell, y ahí es como que empezamos a mezclar todo ese tipo de bandas, las Claro. tradicionales, como te decía, más las nuevas que van viniendo. Y bueno, y se armó un programa muy lindo que duró como 10 años, que tenía mucha A audiencia. mucho tiempo. Sí, y en un contexto muy lindo también donde uno grababa un cassette para poder tenerlo, grabado de un grabado, se escuchaba bien grave, este, y no había tanta, porque uno hoy tiene como mucha música de golpe y es como que no Y puede mucha disfrutar. sobreinformación. Claro, mucha información, exactamente, y tenés que ponerte a clasificar, porque también hay mucha información falsa, ¿no? Entonces, mucha información, mucha música, y quizás las generaciones de hoy tienen todo de golpe, y cueste asimilar por ahí o disfrutar ciertas cosas, porque está en todo el mundo, o sea, todos tenemos ese gen de, también está Spotify y están todos estos discos, bueno, esta semana me los escucho todos. Y antes por ahí estabas un mes escuchando lo mismo, ¿entendés? Yo por ahí conseguí cuando conseguí el primero de Iron Maiden, por ejemplo, que era un sueño para mí en ese momento conseguirlo, veía las revistas, veía la tapita y no sabía cómo sonaba, hasta me imaginaba el estribillo por ahí, imagínate, la locura que uno tenía. Qué Y bárbaro. el momento que llegó ese momento, digamos, de grabarlo, de tenerlo, grabarlo un cassette, era una cosa increíble, era el Walkman y era un mes o 2 meses todo el tiempo escuchando ese disco. Y te lo sabías de memoria y estaba muy bueno también eso. Tenías menos cantidad, pero disfrutabas más las cosas y las analizabas Sí, mejor. seguramente. Hoy Seguro, es más sí, sí. difícil, a todos nos pasa hoy, ¿eh? Vos Sí, abrís sí. Spotify o, bueno, mucha gente también compra la música, yo también compro, ¿no? Me gusta coleccionar discos en todos los formatos. Después si querés hablamos de eso. Pero también consumo mucho las plataformas digitales por una cuestión de que no se puede comprar todo. Y aparte no se puede comprar todo tan rápido, porque el disco nuevo sale los viernes, te publican 10 discos nuevos y no lo puedes tener original. Entonces primero lo escuchás ahí y después si te gusta lo compras. Entonces Exactamente. Sí, por ahí te sí. empachás demasiada cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí. Hoy en día increíble que por ahí encontrar, antes pasaba de decir yo traje esta banda a tal lugar, por decir, en un pueblo, por decir. Sí, Ahora ya es imposible decir eso. no, claro, por ahí alguno que recién arranca, le decís, che, escuchaste, le mandás un link, ¿viste? Pero Claro. es mucho más difícil descubrir una banda, antes era como un semillero, ¿viste? Eso estaba bueno. Y para completarte lo de la radio, bueno, después estuve en algunos programas más y desde el 2016, que empezamos un programa nuevo, yo estuve mucho tiempo sin hacer radio, por varias cosas, por la facultad, estudié en la facultad, me dediqué a mi Sí, sí, carrera, sí. y Sí. después en 2016 conseguimos una radio, arrancamos con un amigo, con Mauro, con mi mujer también, los tres arrancamos un programa llamado Metalmanía, y bueno, nos Sí, fue bastante bien. claro, bueno, yo ahí ya iba a llegar ahí, que es cierto, Metal Manía también una radio un programa que también se ganó su espacio. Sí, estamos muy contentos con eso. Estamos muy contentos porque, bueno, o sea, lo hacemos con toda la pasión, o sea, con los errores, con los aciertos, con lo que se puede. Y bueno, uno de haber leído por ahí un poco y haber coleccionado algunos discos y haber escuchado sobre todo, ¿no? Decir, ¿por qué no voy a poder hacer un programa? Teníamos muchos elementos para hacerlo. Este, teníamos distintos gustos entre todos, entonces podíamos complementarnos bien y cubrir varias cosas, porque por ahí hay estilos que a mí no me gustan, por ahí, qué sé yo, las bandas de metalcore y toda esa rama por ahí no me gusta tanto, entonces por ahí otro yo decía puede cubrir esa parte y hablar sabiéndolo, ¿no? Porque yo capaz que me pongo a hablar de algo que no lo sé y no está muy bueno, ¿viste? Tratamos de hablar un poco con fundamento, y Seguro. bueno, lo hicimos, a la radio le gustó, principalmente pues es una radio Y cívica.
Claro, y bueno, y actualmente Metal Manía sigue vigente, el problema es que ahora, bueno, con este tema de la pandemia como que se cortó, pero si no el Claro, programa seguía vigente, ¿verdad? sí, en realidad pasaron dos o tres cosas. Bueno, nosotros, dos tercios, digamos, del programa, Noé y yo, fuimos padres hace poco este año. Y bueno, Felicitaciones. gracias. Eso fue no una complicación, sino en el sentido de una limitación para nosotros para concentrarnos en una radio hoy, porque estamos en otra, pero también, bueno, la radio donde nosotros estábamos es la radio oficial municipal de la ciudad de Neuquén. Justo había cambiado el intendente, cambiaron las autoridades completas de la radio, incluso antes de la pandemia todavía no sabíamos si seguíamos o no. Y bueno, eso también sumado a eso, el tema de la pandemia y todo esto, como que ahora muchas radios cortaron los accesos físicos, porque es una radio física, ¿no? Donde vos vas. Y así que estamos esperando a ver por ahí ahora, cuando empiece julio, a ver si en la segunda mitad del año podemos hacer algo, vamos a ver, ojalá, aunque sea un poco, ¿no? Sí, Ya sí, el sí, año. por supuesto. O sea que claro, Metal Manía surgió en el 2016, dijiste. Sí, en 2016. Hicimos 4 años, hasta el 2019 inclusive. Hicimos 4 temporadas completas. Hemos hecho un montón de entrevistas. Eso fue una satisfacción también para nosotros porque hemos logrado cosas que por ahí, bueno, para mí eran un sueño cumplido. Por ejemplo, entrevistar a David Vincent fue algo increíble, realmente increíble, de Morbid Angel. Entrevistar a Marty Friedman, por ejemplo. Yo en mi vida me hubiese imaginado, siendo tan fanático de Megadeth y de la carrera de Marty Friedman solista también, en mi vida me Sí, hubiese sí, imaginado Friedman es tenerlo. cierto, ¿eh? No solamente tiene una carrera, o sí, con Megadeth como que se hizo conocido masivamente, pero ya venía de proyectos Claro, bastante buenos. claro, exactamente, Cacophony con su banda propia también. Sí, Y un músico que siempre digamos, fue como un referente. En algún momento toqué la guitarra también, no soy músico, ¿no? Es como que se frustró esa parte en mí. Pero tenerlo sentado al lado casi una hora haciéndole una entrevista en un programa propio fue realmente un logro increíble. y fue realmente muy bueno. Y hacerle preguntas que por ahí uno sueña toda la vida, y que por ahí, no sé si a vos te pasa, pero vos decís, ¿por qué toca de esta manera? Y buscás la pregunta en internet, en cualquier lado, a ver si alguien la contestó, y no, viste, Claro, y había, por ejemplo, la pregunta de por qué siempre Marty Friedman tocó con la púa así, al revés, con esa postura tan extraña, y preguntárselo ahí en la cara, fue, viste, algo que yo dije, bueno, qué, ya está, viste, y que te qué conteste, y que te dé increíble. fundamentos y todo, bueno, después también, qué sé yo, aparte de músicos grandes, uno por ahí los nombra porque son músicos que es difícil llegar, Walter Giardino, por ejemplo, pero después un montón de bandas regionales también, que conocimos gente muy buena, acá en la ciudad de Neuquén, en Cipolletti, Río Negro, digamos, todo lo que es las zonas aledañas de acá, hay muy buenas bandas, en la Patagonia en sí hay muy buena calidad de bandas, muy buena Claro. realmente, y hay cantidad y calidad, y hemos conocido bandas muy buenas, gente muy buena realmente, y eso también nos hizo el programa, nos permitió conocer muy buena gente y muy laburadora, organizadores de shows, entonces siempre hacemos hincapié en eso, que la escena metalera es un conjunto, no son solamente las bandas, sino la gente que va a Es, ver, los medios, exactamente. todo eso, los organizadores de shows, el que te pone el local, todo eso suma y conocimos un montón de gente realmente muy buena, muy laburadora y bueno, ver a Mayhem acá en Neuquén fue algo increíble, también como parte de ese tipo de gente que labura así, o Ian Morbid, bueno, brujería, y bueno, que te acrediten para entrar al Y show, cuál, todo eso. y cuál es la banda más legendaria de Neuquén? O la más conocida a nivel nacional. Mira, hay de todo un poco, quizás hoy la más conocida no sea la más legendaria, Elezar es una de las más conocidas hoy, es una banda metal sinfónica Ah, que sí, llegó muy lejos sí, sí, por calidad y por un montón de cosas, se lo merecen sí. realmente, por mucho laburo, y por hacer hincapié más que nada en la calidad, ¿no? Desde el CD, desde la portada, hasta lo que es una letra de una canción, el sonido, la composición y demás. Y después tenés, bueno, bandas de todos los tiempos, qué sé yo, tenés bandas viejas como Doctrina, que fue una banda precursora en algún estilo,
y tenés, qué sé yo, hay tantas por ahí que yo, si me pongo a nombrar, si alguien está mirando se va a enojar, pero hay muchas, muchas, y algunas nuevas como Conan, por ejemplo, que muchos relacionan con Iron Maiden, por el estilo, y bandas también nuevas que están sonando muy potentes como Súplica, Tóxica, en este estilo trayero más moderno por ahí, que Abaddon, con mucha polenta, que en vivo te termina gustando mucho más por ahí que en un disco, ¿no? Claro, claro. Y hay una escena muy constituida, realmente muy buena. Y yo te puedo hablar de Neuquén Río Negro, más o menos, que es lo que más conozco porque vivo acá, pero después también Claro, tenés claro, claro. Rivadavia, hay muy buena escena ahí también hay programas de radio y todo. Así que la Patagonia va muy bien en ese sentido, y por eso las bandas quieren venir mucho acá. Por eso tocó Megadeth acá, 2 veces. Sí, señor. Y casi tocó Judas Priest también, tocó Europe, y bueno, porque hay una escena constituida. Ahora con todo esto vamos a ver qué pasa, porque es como el Claro, live after death ahora, ¿viste? Vamos a ver qué pasa. está bien. ¿Y cuál fue la mejor cobertura que te tocó cubrir? Cobertura de show. Sí, Eh, y mirá, eh, los shows locales están muy bien organizados, shows con bandas de acá, realmente los disfruté mucho, con bandas como esta que te decía yo recién. sí. Eh, Cubrir, bueno, después eventos internacionales, Brujería, por ejemplo, I Am Morbid, Mayhem, cubrir en el sentido Michael, qué de, bárbaro. Una sí, banda tremendo. legendaria, Es legendaria. increíble lo de Mayhem, claro. Sí, Y tener que sí. después hacer una reseña en un programa de radio, hablando de lo que viste y de cómo fue y todo, eso fue increíble. Y después, bueno, coberturas como por ejemplo tuve la oportunidad en algún momento de organizar una conferencia de prensa, por ejemplo, de Azeroth cuando vino acá Cipoletti, Ah, sí, que sí. bueno, dicho sea de paso, Azeroth siempre fue una de las bandas que más me gustó de la escena nacional. Y lo sigo desde el primer demo. De hecho, Mira tengo vos. tengo cartas escritas por ellos, cuando se hacía todo por correo, y a puño y letra, donde uno escribía una carta, gracias por difundir, qué sé yo, era todo más humano y más directo, ¿no? Por ahí. Y bueno, y son eso, siempre disfrutamos el hecho ¿cómo se llama? Más allá que por ahí mucha gente diga que los acreditados son para robar entradas o entrar gratis, en realidad, bueno, depende de la pasión que le pongas, ¿viste? Eh, yo lamentablemente he entrado gratis a muchos shows por ese tema, pero después por ahí te la pasás media hora hablando de ese show, del Claro, organizador, y eso por ahí te puede sumar un granito de arena para el próximo show. exactamente. Es como una devolución de gentilezas y ser parte de lo que te decía recién, de la escena, ¿no? Así que disfruto siempre, ya sea un show chiquitito o uno grande, siempre, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno tiene su contexto y sus diferencias, ¿sí? El show de banda Totalmente. grande es más difícil llegar a un artista, tenés que cumplir más protocolos, y Totalmente. lo otro por ahí es distinto, entonces uno se va adaptando, pero disfruto todo, qué sé yo, no tengo uno en Está bien. particular, no tengo uno particular, pero es eso más que nada. Es como lo que haces Está vos, bien. digamos, ¿no? Escuchás, nadie te paga, escuchás algo y lo querés difundir y decir lo que vos te parece, y si por ahí a alguien no le interesa o a alguien le parece distinto, está muy bien también. Alguien lo va a leer y a alguien le va a gustar. Nada. Seguramente. Está bien. Así que esa es la Y, idea del programa y de las coberturas y ese tipo de cosas. claro, está bien, che. Siguiendo, vamos a hablar un poco del tema del metal sudamericano. Ajá. Y, y bueno, particularmente yo noto que, por ejemplo, las bandas brasileras es como que tienen un acceso más estrecho a llegar al plano internacional. ¿Y qué le falta a los otros países o Argentina que no tenemos por ahí de esa, no sé si llamarlo virtud, pero que no tenemos ese nivel que sí cuentan las bandas brasileras? Pues es una Y es que pregunta vos de. creas, por supuesto. Sí, es una pregunta, sí, sí, en mi opinión, es una pregunta que la respuesta que puedo dar puede generar mucha polémica porque eso es una discusión eterna en todos lados. Eh, Pueden ser muchas cosas. Brasil tiene bandas muy grandes que nosotros no tenemos, como Sepultura, como Angra, por ejemplo, Ratos de Porado.
tiene bandas muy grandes y ha llegado muy lejos. Y además viste que hay una camada de bandas que ya tienen como su pequeño nombre ya también en lo que es la Sí, escena internacional. sí, bandas como Nervosa, por ejemplo, hicieron un revuelo enorme cuando se separaron. El mismo Kiko Loureiro que está en Megadeth, pero yo pienso que no es una cuestión de calidad de músico, ¿eh? Eso creo que está todo el mundo de acuerdo. No es una cuestión de calidad de músico, ni mucho menos, sino por ahí en el apoyo de lo que es escena completamente, en el interés de los productores desde ahí va, desde la raíz me parece, porque lo tenemos a un Cristian Vidal que está tocando en Therion, por ejemplo, que lo hace realmente muy bien, o ¿cómo se llama? A Diego Valdés, que es un vocalista excelente, formidable, que pudo pegar el salto también a Europa, el mismo Fernando de Acero también. Hay una calidad de músicos admirable acá, realmente muy buena, pero por ahí una cuestión de presupuestos, quizás en Brasil el profesionalismo en la música sea más fuerte que acá. Acá el músico tiene que conseguir una sala de ensayo, tiene que trabajar y capaz hasta altas horas de la tarde y por ahí a muchas bandas le complica congeniar un ensayo. Y en otros países es muy fácil, mucho más fácil. Quizás no es los países nórdicos donde las bandas la tienen muchísimo más fácil, con, con subvenciones del Estado, digamos, y un montón de ayuda que pueden llegar a tener. Pero quizás en Brasil pase eso, tienen una escena más grande, es un país más grande también, Exacto. y quizás tengan un apoyo mejor que tenemos nosotros, ¿sí? Y después hay un montón de cosas extras bueno, alguno te va a decir que sí, otro que no, el hecho de la envidia, el hecho ¿cómo se llama? Por ahí algunos dicen que hay mala gente, que hay, bueno, que como que por ahí no hay una salud completa acá y también eso puede ayudar. No sé, pero para mí tiene que ver más que nada con una cuestión de interés y no solo de los músicos también. De hecho, acá la gente está comprando cada vez menos discos, y el disco cada vez se ve menos en los negocios, ponele, ya somos cada vez menos lo que compramos por internet, los recitales prácticamente están vacíos, o sea, muchos recitales están vacíos, hay bandas como Amorphis, por ejemplo, que pasan de largo, que ya no tocan acá, entonces, por ahí en Brasil sí, tenés un Rock in Rio, que acá no lo tenés, tenés todas las bandas que vienen a Sudamérica, van a Chile, van a Brasil, acá algunas no, entonces ya va desde el interés mismo de la gente, me parece. Si no Claro, apoyamos claro. nosotros, Y si bien acá por decir, por nombrar un festival, el Cosquín Rock, que últimamente, el último año sacó el escenario metal, y es por ahí claro, como va claro, sintetizando lo que venís diciendo. sí, a mí me parece que hay un poco de eso también. Entonces, como que si no hay un apoyo integral de todos, con las bandas solo no alcanza. Tiene que también estar el oyente, el productor, porque si no hay oyente no hay productor que ponga la plata, eso estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Me tocó ir a Brasil, a Brasil no, pero a Chile varias veces, a Santiago, a ver recitales allá, y realmente tiene una escena impresionante. Tienen disquerías especializadas todavía, como había acá en los 90 como Excalibur, por ejemplo. Acá en Buenos Aires sigue habiendo ese tipo de disquerías, y son realmente muy buenas, pero son menos por ahí. Yo cada tanto cuando voy a Buenos Aires voy y compro, pero todo eso ayuda también para mí, para que salgan estas cosas y que emerjan músicos y que se vayan consolidando. Claro, Este, ayuda un montón, ayuda un montón. claro. Me parece Es que, un por ejemplo, factor muy amplio todo. sí, exacto. En Europa es otra cosa, Sí, sí. es otro Y, nivel. claro. Últimamente, ¿qué grupos te sorprendieron por su propuesta? Está difícil, ¿eh? Está difícil porque que te sorprenda algo hoy últimamente está bastante complicado. Por lo menos lo que más me sorprende es la vuelta de los estilos que se hacían antes y bandas que se van reinventando o que van tomando cosas de antes y que por ahí con un lavado de cara o con alguna, ¿cómo se llama? Algún condimento adicional, por ahí generan un estilo, ¿no? El neo trash, por ejemplo, ¿no? Que es como que prácticamente vuelve detrás de los 80 con bandas de pibes de hoy, como Suicidal Angels, por ejemplo, que te agarran un trash, por ahí te toman cosas de Exodus y le agregan algunas cosas más modernas o más propias, y no sé si decir un estilo nuevo, es como un estilo tomado anterior, tuneado un poquitito, y esas bandas por ahí me sorprendieron un poquitito la cantidad que hay y la calidad que tienen.
Lo mismo pasa con el heavy metal, con esta rama que le llaman el New Wave o Traditional Heavy Metal, que es como el viejo New Wave, que tuvo como un paréntesis en los 90, y que a partir del año 2000 muchas bandas empezaron a tomar y dijeron, che, esto era muy bueno, ¿por qué no lo seguimos haciendo? Y lo empezaron a reinventar y empezaron a, a tomar lo viejo y crear un estilo nuevo en base a lo que ya existía, que en definitiva es algo de heavy metal como el de antes, ¿no? Entonces, más que nada, me parece que hay una invasión de ese tipo de bandas y, y que también a esas bandas también se sumaron las anteriores que están volviendo. Exodus también volvió en algún momento, Centrix o incluso Testament hoy está sonando impresionante con el disco que sacaron ahora y los que vienen sacando Sí, también. sí, exactamente. De hecho, el último disco de Testament está bastante bueno. Impresionante, ¿viste? Haciendo Sí. mucho hincapié en el sonido fuerte, alto, potente. Y más que nada me sorprenden esas cosas, no sé si hay una banda que me sorprenda por lo innovador, quizás por la calidad sí, qué sé yo, a ver, yo ahora estoy escuchando muchas bandas, estoy escuchando discos, mucho disco nuevo, me interesa mucho el disco nuevo, estoy como bastante actualizado, pero me parece que las bandas grandes están marcando también la diferencia en algún punto, ¿no? Qué sé yo. Hasta que Paradise sacó el disco, como que todo venía más o menos entre bandas viejas, bandas Sí. nuevas. Y Mm. cuando las bandas grandes como esas sacan un disco como Testament, Paradise Lost, Catatonia, es como que decís, bueno, My Dying Bride, por ejemplo. Bueno, o incluso Mekon Delta también volvió después de a sacar un disco, o Dream Theater, vos decís, bueno, acá están los grandes, ¿viste? Y también están los chicos y como que hay una mezcla, y se disfruta todo. Pero bandas que me llamen la atención, Es jodida. sí, tendría que pensar, sí, sí. La que me sigue llamando la atención son bandas muy constituidas, muy buenas, como por ejemplo, qué sé yo, Claro, Therion, cada disco que saca por ahí me llama la atención. claro. Y desde la simpleza por ahí también está lo bueno, no siempre lo complejo, ¿sí? Exacto. Qué sé yo. Por ejemplo, el último de Nightwish es un disco muy complejo, quizás muy rico, y lo puede llegar a disfrutar a alguien que le guste mucho la música clásica o la música de Claro, película. al último de Nightwish, mira que yo le tenía mucha esperanza, pero como que le faltó fuerza. Claro. Es muy diverso, como decís vos, pero como que dejaron de lado por ahí el Nightwish de las viejas Claro, épocas. exactamente, le faltó fuerza y también por ahí de esa complejidad seguro se aleje un poco, que no tenga todo el tiempo ganas de estar escuchando algo así tan pomposo, tan complejo. Exacto. A mí por lo menos me pasa eso. Yo, por ejemplo, la música de Sí, películas me gusta, pero no estoy todo el día escuchando música de películas. Realmente exacto. uno escucha música más ligera por ahí, en el sentido de que se digiere más rápido. Una banda que ahora se me viene a la cabeza que me sorprendió mucho últimamente es, por ejemplo, Insomnium. Es una banda que me gustó mucho. Este, Siempre me gustó estudiar mucho las bandas de los países nórdicos, sobre todo de Suecia, de Noruega y de Finlandia, y siempre me gustó diferenciar cada país con cada sonido, y es ese sonido que tiene, si bien es muy fiel al sonido finlandés de death melódico, que es distinto al sueco, ¿viste? Sí, Más como Eternal Tears of Sorrow, ese tipo de death melódico con temas largos, con mucho teclado. Quizás In Flames no tenía teclados, era otra cosa. Y esa banda me sorprendió bastante por la calidad y cómo fueron evolucionando. Si bien es una banda vieja o relativamente vieja, me gustó mucho. Y realmente han sacado, los últimos discos son tremendos. Otra banda también que me sorprendió es Soen, la banda del ex batero de Amonama, el uruguayo, ¿no? Estamos hablando, Martín López. Esa banda también me sorprendió bastante, y bueno, está en esa onda de Tool, de Catatonia, en ese sonido así bien, de tonos bajos, claro. se aleja por ahí un poquito del metal en algunas partes, ¿no? Pero después no, disfruto más que sorprenderme. No Claro, sé está si hay algo que bien. te va a sorprender a ti. Y está bien. En retrocediendo a los 90, el álbum negro de Metallica. ¿Por qué muchos lo tienen como uno entre los mejores discos con, qué sé yo, Master of Puppets, y para otro fue el comienzo de la decadencia? ¿Qué opina del disco ese? Bueno, ese, si habré tenido discusiones en asados, en las radios, en tantos lugares, ¿no? Pues es un disco clave para el heavy metal, ¿no? Es clave.
Para mí es un disco excelente, así ya de entrada, ¿no? Para mí es un disco excelente, que marcó un punto de inflexión en el metal, sin lugar a dudas. Pero bueno, entiendo también la gente que lo critica, porque siempre termina sucediendo que el que le gusta el metal duro o el que le gusta el metal en los comienzos de algo, siempre le gustó esa crudeza o el sonido de garage, ese tipo de cosas. Y quizás ahí ya empezaron con un sonido mucho más limpio, y muchos lo llaman comercial o como quieran. El hecho de que temas como Enter Sandman o The Unforgiven, las baladas, suenen por todos lados, porque eso pasó también. The Unforgiving, Selva Chu, esos temas sonaban hasta en las radios de Pachanga pasaba. Entonces por ahí mucha gente le tomó odio a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ese odio o esa sobreexposición que tenía es como que a muchos metaleros le molesta porque el metalero quiere el metal para sí mismo muchas veces, o para los afines o la gente que es afín a él, ¿no? Para su cultura. Y el hecho de que vos subas a un colectivo y haya gente de diferentes clases de música, por decirlo, diferentes gustos musicales, que todos tengan acceso a eso, por ahí molestó también. Pero también, bueno, molestó el hecho de un sonido tan de nueva ola, como decirte, o mainstream como quieran, que marcó un antes y un después en el metal y en la banda también, y era ya otra banda totalmente distinta. Así como hoy yo no me gusta el nuevo In Flames, porque me gustaba más el anterior, entiendo a la gente que le gustaba más Master of Puppets o Kill 'Em All. A mí me gusta Master of Puppets. Sí, además estamos hablando de el comienzo de una década donde cambió muchísimo lo que era claro. Sí, aparte, exactamente. O sea, comienza la década de los 90 donde, bueno, pasaron un montón de cosas ahí en la década de los 90. Exactamente. Y bueno, y ahí hago hincapié en la pregunta siguiente. Sí. Bueno, si bien está claro que en los 90 fue un periodo duro para el metal en general, y está bien, que fue tapado por otras corrientes como el grunge, encabezado por Nirvana y todo eso. Por todo lo pero después, claro, y después pero en el costado más extremo ya iban amaneciendo ya una nueva ola de lo que era el death metal sueco o el death metal en general. Totalmente. Mirá, yo eso lo discuto con mucha gente también porque no hay que ser tan absolutista en el sentido de que en los 90 fue un fracaso para el metal. Pues no fue así, para nada porque realmente no, en una franja así lo tocó. Esta es mi visión, ¿no? Porque también lo viví aparte, no me lo contaron, lo viví. Claro. El grunge, el hecho de que MTV ya se incorpore como plataforma de video, que antes no había YouTube ni nada, ya digamos que los grandes sellos o las grandes corporaciones por ahí manejaban bien qué es lo que tenía que escuchar la gente y qué no, ¿no? Y las bandas por ahí estaban obligadas a eso. Metallica, bueno, estuvieron obligados a un cambio, no solamente Metallica, Megadeth con Countdown to Extinction también cambió bastante. Yo lo que considero que fue bastante tocado, que fue obligado a modificarse, fue el thrash metal de Florida, ese thrash metal de Slayer, de Exodus, de Testament, bueno, de tantas otras bandas, ¿no? Incluso Megadeth y Metallica también. Ese estilo sí fue tocado y fue obligado a cambiar prácticamente, ¿no? Y de hecho cambió. Sí. Exodus es Force of Habit, donde hay un cambio. Lo mismo pasa con Slayer, desde Divine Intervention por ahí. Y bueno, con Metallica pasa también, con Megadeth con Countdown to Extinction. Y bueno, también Testament te saca un low, donde también te cambia. Y las bandas trayeras por ahí mutaron más a un sonido más grubero. Quizás aunque es cierto, aunque viste que siempre están esas excepciones como Creator, me parece que trataron de seguir esa línea. Está bien, el thrash alemán es muy particular. Sí, el thrash alemán es muy particular, pero ojo que Creator también tuvo su cambio con Endorama. Sí, por supuesto. Renewal y también lo tuvo Tankard, un disco que se llamaba The Tankard, también cambiaron bastante ahí. Bueno, Destruction también sacó un disco también muy diferente. De hecho, Schmier ya no estuvo en la banda porque seguramente no estuvo muy de acuerdo. Pero para mí el thrash metal fue muy, digamos, eclipsado por lo que era el groove metal, por ese sonido más panteroso que habían generado tanto Exorder como Pantera, entre todas esas bandas. Y las bandas empezaron a sonar se puede decir que Exorder fue la banda que inventó lo que es el groove metal.
Y sí, se podría decir, bueno, yo eso lo discuto por ahí mucho con Mauro al aire, y creo que los dos tenemos razón, porque es como el huevo y la gallina, ¿no? Exorder, pero creo que Exorder saca un primer disco donde no era tan panteroso, pero sí más en el segundo, y Pantera a la vez había sacado el disco anteriormente, pero como que uno lo inventó antes y lo hizo notar después. Bueno, para mí las dos bandas son referentes en estilo, lo que pasa es que Pantera es una vidriera gigante, que quizás Exorder sin Pantera no hubiese podido lograr que ese groove metal se masifique tanto, ¿no? Quizás, no Eh, uno no puede saber. O quizás si no hubiese sido Pantera, Exorder hubiese sido lo que hoy es Pantera. Capaz, no lo sé, ¿no? exacto, sí, sí, son cosas que... No sabés eso. Exacto. Entonces, y el heavy metal también tuvo bastantes toques y bastantes presiones para cambiar por los negocios y demás. Pero después el resto de los estilos, como vos dijiste, el death metal de Florida, por ejemplo, el death metal de Tampa, digamos, ¿no? De todas estas bandas que son tremendas, algunas que son fuera de esa ciudad, pero que todos aportaban el mismo estilo, Cannibal, Deicide, Morbid Angel, Suffocation, toda esa camada de bandas que hubo ahí, nacieron en los 90, en la década nefasta que muchos dicen, que generalizan mal por eso, y después la segunda camada de bandas de metal progresivo, como Dream Theater, por ejemplo, nacieron en los 90 también, Images and Wars, si no recuerdo bien, año 93, todo dentro de los 90, y ni hablar después, bueno, el power metal, el surgimiento de bandas como Stratovarius, como Rhapsody, bueno, Nightwish en el año 97, metiendo una voz operística donde no Claro, existía. sí, sí, todas bandas que tuvieron su esplendor, por decirlo de alguna manera, en lo que fue la mitad de los 90 para adelante. En la década que muchos consideran como que fue una década mala para el metal. Depende qué metal, las bandas de metal gótico también salieron en los 90, la Ah, mayoría, black metal también, estamos hablando de, bueno, muchas bandas como Mayhem y demás, que se formaron por ahí a fines de los 80, pero constituyeron su principal laburo en los 90, Burs, entonces Abaddon, exacto. Darkthrone. Igual, siempre los europeos, o los suecos por ahí, siempre es como que les importó poco eso y mantuvieron algunas bandas la misma senda, ¿no? Claro, claro. Este, eh, bueno, Inglaterra también tuvo su muy buen thrash metal, muchas bandas allá. Claro. Principalmente creo que Estados Unidos fue la banda, el país donde más pasó Sí, esto, sí, ¿no? claro, exactamente. Y hablando de Estados Unidos, ¿quiénes fueron los pioneros del death metal? ¿La banda de Chuck Schuldiner o Possessor? Bueno, es complicado también, ¿no? Porque aparte Es jodida. son bastante de distintos estilos porque qué sé yo, vos podés considerar a Possessed como una banda de thrash death, viste, o como un intermedio entre el thrash, el death, el black, y death como una banda más de death metal más puro, más técnica, digamos, son distintas las bandas, ¿no? ¿Quién inventó el estilo? Y bueno, por ahí se juega mucho con el nombre, por los demos iniciales, digamos, ¿no? La verdad, para mí las dos, y lo mismo que te decía que pasaba ¿cómo se llama? Con Pantera y con Exorder, ¿no? Exorder. Una banda era en masividad mucho más chica que la otra, ¿no? Exorder era una banda menos conocida que Pantera, y acá lo mismo Possessed con Death, ¿no? O sea, digamos, si bien Possessed es una banda de culto, no es una banda conocida. Sí, sí, masivamente, sí. Claro, exactamente, y Death tiene un poquito más por ahí. Aparte de lleva el nombre, bueno, la verdad es una cuestión más por ahí de opinión, Y para vos, el nombre del género es por la banda de Death o es por el primer demo que largó Possessor en 1984? es que es complicado porque Death también tenía uno que se llama Death by Metal. Sí. Este, la Que me verdad, parece que es del 85. claro, claro, exacto. Entonces, la verdad no sé y siempre tuve la duda y tampoco me preocupa demasiado, sinceramente. Creo que hace poco a Becerra leí donde comentó algo al respecto, Jeff Becerra, y Sí, como que me dio a entender como que era algo colaborativo que fue de ambas partes. Para mí es así, en general, es ¿no? así, está bien. Sí, Más sí, considerando que hoy Chuck no está para defenderse, ¿no? está bien. ¿Y en qué se diferenció el death metal norteamericano con la corriente que iría emergiendo desde Suecia, con bandas como Dismember, Karnal, Stomber? Mirá, eh,
musicalmente son muy diferentes. Por ahí yo no soy músico como para decirte usan este pedal o esto o lo otro. No, no manejo ese conocimiento, pero bueno, las escenas son distintas, el tipo de gente es distinta, los productores son distintos. No es lo mismo un Scott Burns o un Jim Morris en Estados Unidos, que tenía unas ideas muy buenas, o Brian Slagel, que por ejemplo en Europa Peter Tagger, Anzuano, o el mismo, el de Sunlight, como es Thomas Kosler, por ejemplo, mentalidades diferentes que generan cosas distintas, ¿sí? Eh, el death metal de Florida es genial, es realmente muy bueno, tanto como el sueco, que son distintos, qué sé yo. Entombed y Dismember, que bandas que nacieron prácticamente juntas, eh, crearon un estilo realmente, bueno, a mí me encanta, ¿no? Ese tipo de distorsión de guitarra que tiene, que se asocia más con el death metal de Estocolmo. Realmente me gusta mucho, que hay un montón de bandas, Grey, Seguro. Sí, sí, sí. y me parece que tiene mucho que ver con eso, con una idea inicial, un productor que quiere trabajar de una manera, la influencia punk también europea tiene mucho que ver, Claro. eh, y en Estados Unidos, bueno, tratar de hacer algo diferente. Creo que el death metal en ambos lados nace de algo eh, como que no quieren seguir el legado de lo que era el heavy metal tradicional y decir, bueno, me voy a influenciar más del punk o del hardcore o ese sonido más duro, el grindcore, que del heavy metal de la new wave, y vamos a hacer algo duro. No vamos a hacer la típica canción de verso, verso, estrofa, o verso, verso, estribillo, solo guitarra, estribillo y así una cancioncita, sino más bien algo más amorfo, más diferente, tonos más saturados, más asociado al punk que el heavy. Así lo veo yo, ¿no? Sí, 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 está Motorhead, bien. Motorhead tiene mucho que ver también en eso, que fue una Sí. banda puente para mí, pero difícil por ahí para mí describirlo. Te puedo decir, si escucho una banda, qué sonido suena y más o menos asociarlo con una escena o la otra, pero bueno, cambian las distorsiones de guitarra, cambian un montón de cosas, y cada lugar tiene su estilo. Exactamente. Así como tenés los suecos, también tenés Ball Thrower en Inglaterra, por ejemplo, o ese tipo de bandas así, que también suenan diferentes, o Napalm Death, o las alemanas como Morgoth, Asphyx en Holanda, Pestilence. Cada país como por ahí tiene es como el idioma, ¿no? Su Sí, sí, variación. tu identidad, por decir. Sí, sí, cada país tiene su fuerte también. Seguro, seguro. Y siguiendo con la escena extrema, ¿qué Sí. aportó Venom? Venom, Si bien, sí, si bien que es una banda que nació en lo que es en el seno de la nueva ola británica del heavy metal, pero que nunca se sintió parte de ella, porque de hecho no lo eran. no, no, mira, eso también me da mucha bronca cuando la gente dice que Venom fue la que creó el black metal. O sea, Venom tiene un disco que se llama Black Metal, de eso no hay discusión, lo podés agarrar el disco, leerlo y dice Black Metal y hay un chivo en la tapa y todo, es verdad, y es una tapa negra, pero no es black metal. O sea, nosotros, quizás porque es una banda que comenzó, o sea, muy tempranamente, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que el black metal era otra cosa. Quizás con el tiempo. Claro. Yo cuando empecé a escuchar Y Venom, puede ser que haya aportado desde la imagen y por ahí de ese sonido sucio, que y después sí, por supuesto, bandas como Bathory o Celtic Frog irían fortaleciendo ese sonido, sí, ¿o no? sí, me parece que lo desprolijo, ese sonido así, descuidado, crudo, tuvo mucho que ver. Pero el black metal, en los inicios yo lo asocio mucho más con Bathory, como decías vos, que con Venom. Venom es prácticamente una banda de heavy metal, ¿viste? O sea, es como lo veo yo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Después, si es black metal o no, bueno, Welcome to Hell, sí, Welcome to Hell, black metal, discazo realmente, de la calidad de la banda no vamos a decir nada, sobre todo cuando estaban todos, ¿no? Hoy por hoy ya Sí, está sí, sí, sí. muy desarmados, ¿no? Pero realmente una banda excelente que aportó para otro lado, no para el black metal, por ahí. O Claro. quizás sí aportó Y el nombre del disco Black Metal, el nombre del género salió de ese disco? la ¿O también verdad. es una pregunta amplia? Sí, sí. En lo que es estilo musical, te digo que no. Quizás haya aportado alguna cosita que voy a decir, esto es puro, pero el black metal por ahí nace de otro lado. Bathory quizás sea una banda mucho más precursora en eso, Warzone,
que Venom para mí, ¿no? De hecho, Bathory ya Claro, sacaba discos de black metal en esa época y fue una de las primeras bandas suecas en hacer el metal extremo, digamos, ¿no? claro. Y si aportó o no, no sé, puede ser. Para mí no es una banda de black metal, ¿sí? Quizás haya aportado un Claro. poco, Sí, pero sí, no. tenía mucho más de lo que es de thrash metal. Claro, heavy metal, tiene un montón de esas cosas. Lo mismo pasa con Merciful Fate, que muchos lo nombran como una banda de black metal. Es una banda oscura, es O una como banda... acá, viste, como acá sabe pasar con Riff, que también muchos lo asocian como la primera banda de heavy metal, pero en realidad en Riff Tal cual, fue muy innovador desde la imagen. tal cual, exactamente, es un buen ejemplo ese. Y sí, yo lo que pasa es que, bueno, uno por ahí tiene una forma de ver las cosas y defiende su postura. Yo siempre, o sea, nunca soy de decir tengo la razón. Yo lo pienso así, lo veo así, ¿no? A mí me parece Claro, que, claro. por decirte algo, un estilo musical no se funda o no se determina por la letra de una canción, ¿sí? Si bien Merciful Fate o Venom te pueden hablar de una letra satánica y demás, no es suficiente como para decir que es una banda de black metal. Lo mismo que cuando Exactamente. dicen que Amon Amarth es una banda de metal vikingo. Metal vikingo es una banda que no sé, que se ponen a tocar arriba de los barcos, no sé, realmente. Hacen metal de una manera, con una ideología, una letra que es vikinga o que hablan de una cultura determinada, ¿no? Pero en el caso de Venom, hablar de satanismo, no, para mí no era suficiente como Claro. para hablar de black metal, porque de hecho el death metal, el heavy metal también tiene muchas bandas que hablan de satanismo y Sí, sí, totalmente. y no hacen ese estilo, ¿no? Entonces, para mí es así, Exacto. sin desmerecerlo, ¿no? No lo Sí, no, no, encasillo, por supuesto. no lo encasillo ahí, pero la considero como una banda fundamental, realmente. Claro. Vamos con las últimas tres preguntas. Bueno, ¿Qué opinas del último disco de Sepultura, Cuadra? Que de hecho bueno, recibió muy buenas críticas. sí, sí, me gustó bastante. Igual, es una banda que dejé de escuchar con el tiempo, me cansó un poquito. Quizás por el cambio de cantante, bueno, de batero, qué sé yo. Claro. Dejé de escuchar un poquito, como que, bueno, se generaron muchas cosas, me cansó un poquito también el group metal, el metalcore, ese tipo de tendencia que ya tenía desde Roots. Y como que después con el tiempo le dejé de escuchar. Against, directamente con Jerry Green, no me gustó. Entonces la banda le perdí el rastro. Cada tanto por ahí picaba algún tema como de Sí, sí, curioso. sí. Porque para opinar a veces tenés que escuchar. Porque si me decís, che, ¿te gustó el último? No, no me gusta Sepultura. ¿Lo escuchaste? Y no, ¿viste? Claro, Entonces, claro. el disco anterior ya por ahí tenía algún indicio de algún cambio. Porque el fanático de Sepultura te dice, ah, te gustó Cuadra, pero el disco anterior también estaba bueno. Entonces, bueno, volví a escuchar el disco anterior, también tenían algunas cosas buenas. Mirá, cuando promocionaron Isolation, que fue uno de los cortes de los primeros, no sé si fue el primero o el segundo, Sí. me encantó el tema, era un tema distinto, era un tema más melódico, con otro tipo de estructura, qué sé yo, me encantó y yo dije, si el disco es así va a ser impresionante. Después el disco no fue todo así, Sí, sí, para mí. seguro. No fue todo así, pero me gustó bastante, lo pude escuchar, me gustó. No es una cosa que me Claro. volví loco, Sí, sí, este, pero te pero me gusta. gustó bastante y creo que es Sepultura el que más me gusta desde Roots, por ejemplo. Claro, A sí, mí, sí, fue un disco que particularmente es como que uno de los mejorcitos después de mucho tiempo que largaba la banda. sí, Por sí, para mí supuesto, sí. mucho más Cabalera. Sí, sí, bueno. Claro, Este, para mí sí me gustó, no me volvió loco, pero me gustó está bastante. bien. Y Patricio, ¿cuál fue el mejor show que presenciaste, pero ya como espectador? A ver, bueno, mi primer show grande fue en el 95, en el Monster del 95 en Ferro, donde ahí vi bandas muy buenas. Ahí vi a Megadeth cuando presentaron Euthanasia, que eso me marcó realmente, porque era una banda que escuchaba mucho, que me gustaba mucho en ese momento, y verlos en vivo fue una cosa increíble. Este, después, bueno, Dream Theater también. Bueno, hay un montón de recitales que fueron destacados. Dream Theater en el Luna Park Memorables. increíble. Es una banda que también que me gusta mucho. Therion en el 2007 en Flores también, me gustó mucho. Dimmu Borgir, los vi no me acuerdo si fue 2015, cuando en Throne Darkness Triumphant cumplía años y lo hicieron casi completo. Eso también fue muy bueno. Eh,
festivales en Chile, donde había catarata de bandas, una tras otra, los Metal Fest 2014, 2013, 2014, y ahí vi a Carcass, la vuelta de Carcass, que fue increíble, Oh, antes de que se qué saquen el bueno. Soulfly, realmente impresionante, como que cerrás un círculo, porque nunca los había podido ver, que toquen temas como Hardware, por ejemplo, fue realmente increíble. Ver a Morbid Angel también fue con David Vincent y Trey, todos juntos, realmente muy bueno. ¿Qué más? Symphony X también. Me gusta la variedad, o sea, puedo Sí, sí, escuchar sí, sí, desde el metal progresivo hasta el gótico, el black, me está gustan bien. muchos Sí, estilos. muy amplio. De hecho, ya veía por ahí en tus publicaciones que ya te notaba ya muy amplio en lo que es las ramas del metal. Sí, con el tiempo por ahí fui abriendo un poco más, porque antes por ahí era un poco más cerrado. Claro, Entonces, con el tiempo por ahí, pero es una cuestión de tiempos también. Hay momentos de la vida que tenías que escuchar una cosa y momentos que no. está Entonces ahora por ahí bien. escucho más cosas que antes no escuchaba. Por ejemplo, ahora le doy más bola al rock setentoso, el rock sinfónico, que antes no le daba mucha bola, qué sé yo, ya desde hace unos años, ¿no? Qué sé yo, bandas como Claro, UFO, por ejemplo, ese tipo de bandas, antes por ahí las conocía, las escuchaba, pero no como ahora, ¿viste? claro. Pero bueno, recitales, he ido a algunos, por ahí ahora me estoy olvidando de algunos, ¿no? Eh, pero he ido a Sí, muy o sea que buenos. tenés una buena cantidad ahí en los recuerdos de bandas bastante grosas. Sí, y después, bueno, bandas locales también, acá Sí, sí, regionales sí. también, he ido a recitales realmente muy buenos, bandas nacionales también. Siempre disfruté mucho ver, qué sé yo, bandas como Azeroth en vivo, a Lorien, bueno, a B8 no los llegué a ver, Hermética, por ejemplo, Hermética tuve la suerte de verlos acá en Neuquén, y ese fue un Qué show bárbaro, olvidable. qué Este, bárbaro. y bueno, sí, en todos los aspectos, tanto fuera Está como bien. de acá, he visto shows muy buenos, sí. ¿Y cuál fue el último disco que te compraste? Uy, a ver, el último disco que me compré. Eh, Mira, este año no compré muchos discos, por varias situaciones, ¿no? Porque con esto de la pandemia está como más complicado y uno por ahí tiende a guardar más la plata porque hay mucha incertidumbre. Exacto. Este, Compré una camada de discos de ediciones nacionales hace poco para, ¿cómo se llama? Para completar por ahí colecciones, ¿no? Por ahí uno por ahí le falta algún disco que lo tiene grabado, lo escucha mucho, Claro. de toda la vida, por ejemplo, qué sé yo, de, de Riot, por ejemplo, que es una banda que siempre tuve en casa, que nunca la consideré tanto como para comprarme algo original, ni un vinilo ni un CD, y últimamente la estoy escuchando mucho más, y me gusta mucho, y compré algunos de Claro, Riot. perdona Patricio. Acá justo me pone el reloj que se nos termina el tiempo. Ah, Che, bueno, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el aguante. bueno, siempre